Las CEDEPs, ¿cómo manejabas temas tan diversos? Así desde el principio, pum, aceptabas, ¿cómo fue ese proceso, que siempre me llamaba la atención? No, la primera EDEP fue en un tema que yo conocía el tema, ¿no? Entonces Tú yo eres entré a la EDEP, especialista, yo era un coordinador de equipo siendo especialista del tema. ya, Y aparte había un segundo especialista del mismo tema, ¿no? Entonces ya, éramos como dos especialistas, pero yo tenía el rol coordinador. ya, Entonces, primero revisamos la herramienta, la aprendimos y yo vi que la herramienta era un marco que te podía usar en otros temas en los que no era especialista, ¿no? ujú, Siguiendo digamos, la metodología. Y así fue que fuimos abriendo la cancha hacia temas donde éramos medianamente especialistas hasta llegar a temas donde no éramos especialistas, ¿no? claro, porque cuando yo llegué, por ejemplo, al deporte, no, ustedes me decían, no, no sé, pero había una pasión, un interés y una expectativa por el tema que Es que claro, para maravillosa. todos es una maestría del tema, ¿no? O sea, para todos es, claro, aplicas la herramienta, ya sabes la herramienta, sabes la metodología, pero en el tema te estás nutriendo del entorno, de la data, de las palabras, ¿no? El vocabulario de cada tema, de cada expertise es fundamental, ¿no? Para que Claro, tú interactúes con los expertos y, entre comillas, vayas camino a ser un experto, tienes que adoptar el vocabulario, ¿no? ya, fabuloso. Y Nathan, esa, sí, dime, Importante, dime. ese punto es fundamental, ¿no? De neurolingüístico. O sea, las Sí, palabras te tiene una ayudan a significancia. saltar y trascender y a entablar, ¿no? A conectar con las otras áreas, ¿no? Tú has aprendido palabras de gestión pública, Sí, de evaluación, de DEPS, ¿no? Ahora hablas de sí. DEPS. Nadie en la audiencia sabe lo que es EDEP. Explica, por Pero ahora favor, qué para es un ti, EDEP. EDEP es lo más natural del mundo, ¿no? Una EDEP son las siglas de una evaluación de diseño y ejecución presupuestal, ¿no? ¿De qué cosa? De un programa presupuestal que es un programa por resultados, ¿no? Para atacar y resolver un problema. Entonces, Sí, es un plan que se ejecuta y la EDEP es la evaluación de cómo está diseñado el plan. O sea, primero evalúa si el plan es bueno, si el plan en abstracto te permitiría lograr el resultado que quieres. Y luego de evaluar el plan en abstracto como plan bueno o no y los ajustes correspondientes, evalúas la ejecución. Ok, bueno, tu plan fue bueno, regular o malo. Independientemente de eso, ¿estás ejecutando bien o no estás ejecutando bien? Que son dos claro, cosas distintas, ¿no? Y nosotros teníamos en estas evaluaciones independientes la evaluación del diseño del plan y la evaluación de la ejecución del plan, sea bueno o malo, ¿no? claro. Entonces te permite entrar a una entidad y conocerla de arriba a abajo, ¿no? Como digo, una maestría. El equipo estaba emocionado porque decían, queremos aprender cómo funciona el IPD. Bueno, yo estaba alucinado también y yo decía, que nos van a dar toda la información y pum, y así tenemos y entonces, claro, porque yo trabajo, pero nunca me habían dado la radiografía de toda la data de todo, ¿no? Entonces te permite Claro, ¿no? tener Por un dentro entendimiento, mucho más amplio de toda la estructura, de todo el sistema, donde en mi caso, bueno, uno vive tanto tiempo, ¿no? Claro, y te das cuenta también de las miserias de la institución, ¿no? Tú creías un monstruo o tal, o Sí, también de los logros, ¿no? A veces uno los sí. cree que no saben nada, no hacen nada y eventualmente te sorprenden y dicen, oye, tengo esto, ¿no? Por ejemplo, el Spliss, Ah, claro, eso estaba para mí fue una pensando justo. sorpresa. Yo te dije, Esa cuando fue una leí, sorpresa que ya lo tenga. yo te dije, esto es una maravilla. Pero lo que muchas veces pasa es que tienes algo y no sabes que lo tienes. Es correcto, pero ese split digamos, se lo transfirió el Ministerio de Economía en una consultoría previa, ¿no? O sea, no es un logro directo del IPD, sino como parte de ser programa presupuestal, en un paso previo, contrataron un equipo consultor para que les haga ese modelo y les identificó ese modelo y ellos lo adoptaron y lo metieron al programa presupuestal. Pero si te recuerdas bien, los funcionarios de ese momento ni siquiera sabían que tenían el SPLIS, ¿no? Hasta A que eso, nosotros empezamos a hablarles el SPLIS por aquí, el SPLIS por a allá, eso es lo etc. que, a eso es lo que me refiero, de que, claro, tenían la herramienta que a mí me pareció fabulosa, y cuando empezamos el misterio, oye, mira esto, y no sabían que lo tenían,
Entonces, eso quiere decir que no es que tú llegas y ya hay que hacer todo de nuevo, no, ya se había construido. Si viene de internamente, si viene del MEF, donde venga, suma, y de ahí básicamente nuestra propuesta fue aterrizarlo, ¿no? Porque era un modelo más anglosajón que para nuestra realidad. Entonces era aterrizar un modelo que está sumamente interesante, ¿no? Correcto, correcto, ¿no? Es un sistema muy, muy potente. Y bueno, ahí están las bases del programa presupuestal y de las actividades que se tienen. Todavía hay mucho por hacer, ¿no? La gestión tiene que mejorar y sobre todo la gestión hacia afuera, ¿no? No pueden estar encapsulados en su torre del Estado Nacional, sino tienen que salir a modernizar a las federaciones, que por más que tengan gestión privada, tienen que modernizarse porque reciben dinero público, ¿no? Claro. Entonces, pues tienen que dejar de ser esos feudos y también escenarios de probablemente actos de corrupción o de tráfico de influencias, ¿no? Para favorecer a algunos y perjudicar a otros, y no es puramente técnico y meritocrático. Entonces, allí falta mucho por hacer. Sí, es verdad. Bueno, esperemos que cada vez haya más gente que se sume para un cambio real, sustancial, ¿no? Sí, y como hicimos en esa EDEP, ¿no? Hay deportes priorizados y me acuerdo, tú hiciste la lista de los deportes El priorizados. análisis, sí. Sí, Que habíamos y claro, tenemos que, considerado. Sí, sí, dime. no, tenemos que focalizarnos en ellos, ¿no? O sea, las medallas olímpicas y panamericanas van a venir en deportes priorizados, ¿no? Son honrosas excepciones, quizás el squash, ¿no? Que sea un deporte no priorizado Es que que pueda tener resultados, ¿no? varios temas que planteabas, ¿no? Primero, bueno, ¿qué quieres? Porque ya era para medallas internacionales, pero ¿en qué? ¿En los bolivarianos, o de sur, panamericanos, olímpicos, mundiales? Y de ahí la gran pregunta que hacías, que la tengo hasta acá, hasta ahora, que es mucho para pocos o poco para muchos, porque la verdad es que hay un presupuesto limitado. Sí, pero siempre y cuando no sea un rol del IPD y de todo el ecosistema generar más ingresos, ¿no? Y traer más dinero. Sí, claro, si el único dinero que hay para mejorar el deporte es el del IPD, No, no va a efectivamente que alcanzar. solo deberíamos trabajar 5, 6, 7 disciplinas, ¿no? Pero si el sistema se fortalece y apalanca recursos de la empresa, de los clubes, de las familias y genera otras oportunidades de ingresos más allá del IPD, se puede, ese sería el verdadero desarrollo del deporte, ¿no? Y ahí iríamos a los bolivarianos a luchar con Colombia, ¿no? O Y, sea, Colombia es una sí. estrella del deporte latinoamericano, ¿no? ¿Y cómo podríamos fortalecer eso? Tenemos que influir, y en mi opinión, ¿no? O sea, no es solo el Sí. IPD, sino el IPD con su rectoría sobre el sistema deportivo nacional tiene que involucrar a las federaciones, modernizar a las federaciones y que las federaciones se acerquen a las empresas y los clubs, ¿no? Y que las empresas y las empresas, clubs y familias, ¿no? Y de tal manera que se generen ecosistemas de práctica. O sea, así como hubo el equipo de Metisgaya que hacía gestión pública y EDEPS, Ujú. puede haber un equipo así de chico que hace el deporte uno y el otro equipo en otro lado que hace el deporte 2 y otro que hace el deporte 3. Y no necesariamente son los deportes donde identificamos las ventajas, digamos, comparativas como país, ¿no? Que son fondismo, deportes de contacto por peso y deportes, digamos, acuáticos. Más allá de Claro. eso, Pero sí, sí, pueden dime. haber ecosistemas, ¿no? O sea, yo pienso que se deberían encontrar los ecosistemas, ¿no? O sea, no todo, no tiene que ser masivo de una práctica masiva, sino de una práctica de calidad, ¿no? ¿Y cómo podría convencerse o seducirse o enamorar a una empresa para que, ya, yo voy a poner mi dinero acá y voy a ayudar a esta federación que tiene problemas de corrupción, que tiene problemas de gestión? Voy a decir, uy, ¿cómo me voy a meter ahí? Claro, las empresas que tienen la billetera para dar estos apoyos son pocas, ¿no? O sea, no son todas las empresas para dar apoyos decisivos, Ajá. decisivos a cambiar los sistemas, ¿no? Pues estamos hablando de 200, 300 empresas en el país. Que Y ahorita estas están golpeadas en la empresas coyuntura, ¿no? que ahorita están súper golpeadas, ¿no? Pero pensando en el largo plazo, estas empresas tienen clientes.
y sobre todo las de consumo masivo, banca, Ajá. servicios, ¿no? Servicios como telecomunicaciones, electricidad, etcétera. Yo creo que a través de la población y las familias podría haber una, digamos, una organización de estos intereses y tratar de generar las comunidades de práctica y el financiamiento o los sponsors a través de esta, digamos, conducta favorable, positiva con el sponsor, ¿no? Entonces, fuera de eso, yo pienso que eso es para el corto plazo, porque eso es al final del día cierta filantropía, y la filantropía no es sostenible. Se tiene que apuntar a que estas actividades deportivas sean autosostenibles. Y para Ujú. ser autosostenibles tienen que convertirse en espectáculos. Y esos espectáculos Claro. tienen que ser transmitidos, ya sean por internet, o por televisión, por radio, tienen que tener medios escritos y las familias tienen que involucrarse, ¿no? Con el deporte escolar se logra esto, porque todos los padres son fans de sus hijos, ¿no? Sus hijos son Lionel Messi, ¿no? O sea, todos van a ver a su Sí. hijo, todos van, si tú que enseñas a tus hijos artes marciales, Jiu-Jitsu, de repente va a ir a algún campeonato, o sea, no con un fin de alta competencia, pero vas Ujú. a estar ahí, ¿no? Y esa presencia tendría que traducirse en una industria, ¿no? En una industria que genere ingresos y que tenga sponsors como complemento, ¿no? Yo pienso que hay que ir pensando en eso. La tabla lo hizo bastante bien, o sea, se hacen espectáculos, eventos. Yo creo que deberían haber nuevos deportes que tengan ese tipo de clanes, ¿no? De Bueno, clanes, de comunidades, de tribus. has escogido un ejemplo que además, bueno, yo conozco bastante porque trabajo, bueno, trabajo muchos años con ese rubro. Y de hecho nace con un grupo pequeño es una comunidad pequeña y se desarrolla y se empieza a destacar sobre todo, o sea, la generación que son hijos de practicantes, o sea, los tablistas que tuvieron sus hijos, porque no es una comunidad tan grande tampoco, o sea, los logros son muy No, importantes, pero la comunidad es pequeña. así es. Pero es una comunidad pudiente también, hay que reconocerlo, ¿no? En su mayoría, Sí no en en su todo, no al origen, 100%. sí en su origen, pero han tenido la visión y el esfuerzo de ampliarlo e De incorporar integrarlo, de incluir. a chicos que no tienen recursos, bueno, que ven que tienen talentos, posibilidades o interés en desarrollar la habilidad y bueno, regalan y donan tablas, huesos, oficios y bueno, la cancha es gratis, ¿no? La cancha es gratis, pero los materiales no son tan baratos, ¿no? Sí, por eso. Por eso es que ahí se dan las donaciones. Pero, pero si se logró en esa comunidad, ¿por qué no en otras? Claro, los retos mayores vienen en los deportes de equipo, ¿no? En las Sí. disciplinas de equipo, ahí necesitas no solamente una comunidad pequeña, necesitas tener todo el sistema funcionando, ¿no? Para que exista un ecosistema de competencias, menores, juveniles, mayores, competencias internacionales, selección. O sea, en equipos es más complejo y se requiere más, pero también en equipos hay más audiencia. O Más sea, audiencia, más ingresos, pero también a veces, y ahí va mi pregunta, también se observa más corrupción. claro, la corrupción tiene que ver con los dirigentes. Yo pienso que ahí lo que falta es así un lavajato de las federaciones, ¿no? O sea, hay dirigentes que viven de las coimas Sí. o transferencias que le dan jugadores de fútbol por meterlos al equipo, ¿Mm? jugadores de vóley, etcétera, directores técnicos. Bueno, ellos tienen que ir enfrentar sus procesos judiciales, ¿no? Y para eso hay que hacer un sistema de denuncias de los deportistas para que cuando sean denuncias anónimas, igual como hay una denuncia al que te pide coima, denuncia al dirigente que hace esto, ¿no? Y se tiene que ir contra los dirigentes que solamente usufructan su posición de dirigentes en el ecosistema y no contribuyen en nada más que en limitar el talento, ¿no? La meritocracia en el sistema. Entonces necesitamos que hayan, por ejemplo, yo pienso un equipo de fiscales y abogados, no sé, 4 o 5 serían suficientes para ir limpiando el ecosistema. Pero hay que tener la decisión, ¿no? Y el impulso, ¿no? Interesante, ¿eh?
¿No te parece? O sea, es Sí, un vox sí. populi que los dirigentes del fútbol son corruptos. ¿Por qué no los metes a las cárceles si es que están las pruebas, ¿no? O sea, hay que meterlos a las cárceles. A ver, después no es que van a desaparecer, Bueno, pero van a tenemos todo un reducirse tema ahí sustancialmente. judicial y cómo se manejan y cómo se hace más allá del deporte, ¿no? ¿A qué te refieres? O sea, en los manejos, en cómo funciona nuestro sistema judicial y los intereses y cómo todas las dificultades que tenemos, ¿no? Estructurales en los diferentes estamentos, ¿no? Claro, pero yo pienso que ya darle el contenido mediático, que el IPD cambie la directiva para que las directivas que tengan eh, personas con denuncia penal, etcétera, tengan que cesar sus funciones eh, para recibir dinero, si no, no reciben dinero. O Ujú. sea, yo creo que hay que hacer hay que articular, o sea, yo pienso que el eje clave de la reforma del deporte es sacar la corrupción de las federaciones y traer mejor gestión y que se generen esas comunidades, ¿no? Esas comunidades. Y después es ir generando sostenibilidad a través de la generación de ingresos y los sponsors, ¿no? Es un proceso que requiere, hay que tener esperanza, nuevamente, esperanza es fundamental. Hay que tener la receta más o menos pauteada y Y alguien después que necesitamos ejecute y líderes, ¿no? sostenga. Hay alguien que ejecute y Necesitamos sostenga. Sí, los líderes, claro. Ahora, no se necesitan muchos líderes, esa es una ventaja, pero sí se necesitan líderes, ¿no? fabuloso. Y en esta línea de que, bueno, tienes todas estas ideas, esta energía, ¿de dónde nace toda esa proactividad que tienes, esa energía que parece que no te cansaras, por hacer No, cosas por el país, por construir? no, me canso bastante, ¿no? O sea, eso es lo que ves en el webinar, no es la realidad. No, pero tienes una mente creativa, inventiva y no pares, es una cosa y otra y empezabas, teníamos la EDEPA a las 7 de la mañana y estás hasta las 10 11 de la noche y ahí juegas con tu hija o sea, tienes un montón de cosas que, bueno, yo observo mucha energía en ti, tú me dices que no, no tanto. Energía sí, yo creo que es el optimismo, ¿no? El optimismo te llena de energía, los planes, las metas, la esperanza y el estar en presente también, ¿no? Te llena de esperanza, el disfrutar. Fabuloso, El porque disfrutar estás, es fundamental, ¿no? coincides con lo que dicen las investigaciones, ¿no? Estar presente, disfrutar de optimismo. eh, y lo importante que es que, porque a veces pensamos, no, solo cómo nos alimentamos con la comida, sino cómo pensamos y De cómo acuerdo. sentimos, ¿no? Exactamente, cómo pensamos y cómo sentimos, ¿no? O sea, ahí el tema de la culpa es crítico, tenerlo a cuentagotas, ¿no? O sea, bien gestionado. A veces uno es culpable y hay que saber reconocer que es culpable y listo y para adelante, pero la mayor parte del tiempo no, hay que ir sobre el problema, ¿no? Y tratar de resolverlo. Si es un tema sistémico que se repite muchas veces, obviamente hay que resolver el sistema, ¿no? Y eso es lo que quizás consume más energía, ¿no? Cambiar los sistemas. Ya, fabuloso. El, ¿Y cómo así creaste? Porque has creado Metis Gaia, Metacairos, ahora Perú. ¿Cómo las creaste y qué significan? Bueno, son marcas, ¿no? O sea, al principio de mi carrera profesional hice una academia con unos socios y Ya. discutiendo el nombre de la academia se llamaba Atenea, ¿no? La academia nunca despegó, nadie se dedicó full time a la academia, ¿no? Y ese fue un aprendizaje. ¿Academia de qué? Eh, de computación, informática, Ya. y se llamaba Atenea, por la Sí. diosa griega de la Griega. sabiduría, ¿no? Entonces, cuando fui a hacer otras empresas, puse nombres relacionados a dioses griegos, ¿no? O sea, Metis Gaia, Metacairos, Kairos es un dios también, el papá de Cronos. Y ahora un amigo me dijo, oye, esto de debate público podría llamarse ágora, ¿no? Como el ágora griego, ¿no? Y me pareció fabuloso porque iba en línea con los nombres anteriores. Entonces ya, ágora Perú.
Fabuloso. ¿Y qué facilidad para hacer empresas? ¿Cuántas empresas has hecho, Nathan? No, bueno, la empresa que estoy construyendo es Metacairos, ¿no? O sea, es la única que está en crecimiento, está No, desarrollándose. pero antes has hecho Las un montón anteriores también. antes he hecho varios emprendimientos, es correcto. No tengo la cuenta, ¿no? El más prolongado fue Metisgaya, ¿no? 10 años. Pero El, digamos que Metacairos tiene la meta de pasar ese umbral. y siempre has sido, o sea, ¿te has generado tu trabajo, has sido independiente, has hecho empresa propia o has trabajado para alguien a tiempo completo? No, sí he trabajado, empecé a trabajar como consultor en apoyo consultoría y luego pasé al sector público, fui director de estudios económicos en el MINCETUR, en el Viceministerio de Comercio Exterior, y luego director general de negociaciones con el Asia en el MINCETUR Claro, también. sí. Y Pero ¿cuántos luego de años eso has tenido eso? tuve 8, 8 años. 8 años. Ya. ¿Y Y ahí qué después hiciste? he sido independiente, con un intervalo del periodo de tiempo que trabajé en McKinsey, que también fui dependiente, pero cuando trabajé en McKinsey mantuve algún proyecto en paralelo, ¿no? Ya. Ya, o sea, digamos, después de 8 años de experiencia profesional, dijiste, bueno, voy a empezar a construir algo propio. Sí, a tiempo completo, ¿no? A tiempo completo. Antes de eso había hecho algunos emprendimientos, pero a part-time, ¿no? Ya. El... Sí, dime. Como la gig economy, ¿no? Uno no está haciendo una sola cosa, está haciendo muchas cosas a la vez. Sí, bueno, esa es una de tus virtudes, ¿no? Que siempre he admirado. Porque además te pregunto sobre una cosa, uy, tengo y me sacas, estoy haciendo esto y lo otro, subido. El... ¿Y cómo ves ahora nuestro contexto, nuestra realidad, COVID-19, pandemia, la economía, los temas sociales, nuestra perspectiva, cómo estamos ahora, ¿no? Bueno, el COVID-19 ha generado una crisis dramática en el Perú, sanitaria, con la cantidad de fallecidos que ya superan, creo, 70.000 en el exceso de muertes, y una crisis económica también muy fuerte que ha generado mucho desempleo y muchas quiebras, ¿no? Va a ser un largo camino para salir de esta situación. Y lo positivo de toda esta tragedia es la oportunidad que genera para hacer reformas, ¿no? Y espero que los gobernantes y los políticos que se van a lanzar para el 21 tengan la claridad y la voluntad de avanzar con las reformas, ¿no? Si no se hacen las reformas, pues el crecimiento económico futuro va a ser, yo creo que escaso, y el bienestar de la población y la vulnerabilidad se va a mantener, ¿no? Para reducir esa vulnerabilidad, aumentar el bienestar y generar el mayor potencial de crecimiento se necesitan muchas reformas, ¿no? En temas, reforma política, reforma laboral, reforma tributaria, la reforma en salud, seguir impulsando una reforma de educación, reforma digamos, que tengan que ver con los temas de competitividad, la ¿Y, formalización de la economía. y cómo lo ves con la madurez política que se observa? Es una caja de Pandora, ¿no? O sea, cualquier cosa puede pasar. Puede que nos mantengamos en statu quo, puede que retrocedamos o puede que avancemos. No, lamentablemente no hay una certidumbre de que vayamos para mejor. ¿Y cómo mantener en este contexto esa esperanza que te caracteriza? Que yo creo que sea quien sea el gobernante, siempre va a haber el espacio para promover las buenas políticas públicas, ¿no? Y sea quien sea, también va a durar, en teoría, 5 años, ¿no? Y va a haber esperanza y oportunidad para el siguiente, ¿no? Y si no es el siguiente, es el subsiguiente, ¿no? Entonces, hay que seguir, o sea, el barco se mueve, ¿no? Si uno deja de remar, pues retrocedes. Bueno, yo aprendí de ti eso, ¿no? Esa esperanza de que, bueno,
hay demasiadas cosas que uno no controla, así que me enfoco en lo poquito que yo puedo controlar y remar desde mi lugar Así y es. esperando que ese granito de arena pueda contribuir y de repente contagiar a otros para seguir, ¿no? Yo en una estimación de cuántos profesionales, líderes se requeriría para transformar el país, ¿no? El número no es más de 2.000, 3.000 personas. O sea, el Y tema es yo que creo que estén sí debe haber, ¿ah? articulados. Sí debe, sí. Hay, el problema es que no están articulados, no están coordinados y no tienen un plan y no tienen liderazgo, ¿no? O sea, sí debe haber, Ahí entra pero la estructura que tú organizabas con esa microcultura en Metigaya, ¿no? bueno, claro, o sea, esto es un tema mucho más complejo, ¿no? Porque cualquier persona que quiera entrar a la arena pública está haciendo un sacrificio personal, familiar, muy grande, como creo que tú también compartes, ¿no? Sí, sí, hemos conversado mucho de eso, de lo que significa, ¿no? Los Exacto. riesgos, personales, económicos, familiares, de prestigio, legales, etcétera. Sí, en todo sentido. Yo alguna vez creo que cuando estabas, hiciste un webinario, ahí se me dio el nombre ahorita con Augusto. el Augusto Townsend, y él decía, yo tengo profunda admiración y son unos héroes estos que se meten a política porque te expones de una manera eh, impresionante. Entonces yo me quedé con eso y que coincide un poco con lo que hemos conversado, ¿no? De acuerdo. Bueno, y ese es el contexto general. Y de ahí, bueno, hay dos temas que nos interesan mutuamente. Uno es la educación y la otra es el deporte en estos contextos actuales. ¿Qué opinas? El, el espacio para, digamos, para la educación en la coyuntura del COVID-19 está teniendo un revés gigantesco, ¿no? Lo que se le conoce como el gran resbalón en la literatura de evaluación de impacto en economía, porque cuando dejas Y de ir al ya, colegio, los niños dejan de aprender, y o ya sea, estábamos, retroceden y ya estábamos recontra cojos con el tema ya. y ya estábamos recontra cojos. Y quienes más resbalan son los niños de los hogares con menos recursos, ¿no? Con menos capacidades en los padres. Como comentábamos, los padres más educados y con más tiempo y con más recursos pueden dedicarle más tiempo a sus hijos y eventualmente hasta tener un mejor desempeño que yendo al colegio. Sí. O sea, es así de extremo, ¿no? O sea, pueden estar Pero, mejor que en el colegio. pero el Y otro tiene que los papás tienen que ir a trabajar, el hijo se tiene que quedar solo y no tiene internet en su casa o ni tele. correcto, y no tiene la base, ¿no? O sea, porque un niño necesita el acompañamiento hasta que tiene la base y ya después puede ir solo. Y si nunca tuvo la base, porque ni siquiera yendo al colegio llegó al nivel suficiente de generar esos hábitos, ¿no? Esas costumbres, esa cultura, pues simplemente se está perdiendo, es un año atroz, ¿no? Es un año perdido. Muchas veces veo en redes sociales, pero sí, si este año tu hijo aprende a cocinar, aprende a tal, etcétera. Estás hablando del 2% de mayores ingresos del país. El otro 98% Sí. está retrocediendo dramáticamente, ¿no? Entonces es un golpe que nos va a dejar marcados como país, en mi opinión. Esta crisis además ha reducido las oportunidades de empleo para los egresados de quinto de secundaria, egresados de instituto, egresados de universidad. Es decir, los jóvenes que están saliendo al mercado laboral van a tener dificultades para obtener plazas interesantes que les permitan desarrollarse por los siguientes 5 a 10 años. Wow. ¿Por qué? Porque los que ya tienen entrenamiento, los que ya tienen entrenamiento están en el mercado y ya tienen Claro. más experiencia y están dispuestos a recibir menos sueldo. Entonces, ¿a quién vas a contratar? ¿Al nuevo o al que ya tiene experiencia? Si ambos están dispuestos a ir por debajo del sueldo mínimo. O Wow. sea, Es dramático. no hay mucha perspectiva, ¿no? O sea, yo pienso que es dramático, yo creo. O sea, no entendemos el drama, ¿no? Sí, Ocurre que porque mucha además, gente está saliendo y o sea, tú me dices pensar, me dices, sí, efectivamente, el niño necesita acompañamiento.
nosotros que somos unos afortunados pertenecemos a ese grupo que dices del 2%. Yo tengo, mis dos hijos son niños, 6 y 9 años, y hay que darle un montón de acompañamiento. O sea, no se me ocurre que solos lo puedan hacer con todos los recursos y las facilidades y el apoyo que le podemos brindar. Totalmente, ¿no? O sea, necesitan ese feedback, necesitan la compañía. De repente tu hijo de 6 más aún, ¿no? Sí, claro que sí, y yo lo siento. No, y además los recursos que tienes que tener también, porque cada uno tiene que tener su computadora, tienes que estar ahí. La misma frustración de este espacio diferente, sin interacción humana, estar en una pantalla, tiene que estar ahí, porque si no, además te apaga la computadora o la puede hasta romper, o sea, el manejo emocional, o sea, hay un montón de variables. El impacto que va a tener además también la falta de piel, ¿no? El ser humano necesita piel, o sea, eh, Necesitan contacto con otros niños, ¿no? Sobre todo a la temprana edad, ¿no? sí, La socialización es uno de los puntos que más... Mi hija tiene 4 años y sí, efectivamente, la falta de amiguitos para jugar es el gran pasivo, ¿no? En todo lo demás, nosotros la estamos acompañando con mi esposa y creo que le va bastante bien. Eh, pero esa no es lo no normal, es ¿no? el Y a veces muchas representativo personas de este no es país. representativo. Y muchas personas de este 2% hablan y dicen que no se retorne a las clases presenciales. Y Uh yo -huh. pienso que ese es un craso error, ¿no? Por todo este problema de aprendizaje. Y segundo, porque probablemente sus padres ya están saliendo y van en transporte público. Entonces, si los padres ya se contagiaron, ya contagiaron a los niños. Claro. Ahí debería ser voluntario, ¿no? O sea, el retroceso, claro, en el 2% que todavía está en cuarentena voluntaria, que todavía no se ha enfermado Uh y -huh. dice, no, ni hablar mi hijo al colegio. Yo lo entiendo, yo también estoy en ese Claro. grupo y estoy de acuerdo en que mi hija no vaya al colegio. Uh -huh. Pero cuando pienso por el país, las clases ya deberían haber empezado. O sea, estamos yo creo, en una situación en la que se están incrementando las brechas entre, digamos, las personas de mayor educación e ingresos y las de menor educación e ingresos. El... ¿Y, qué, ¿Y qué hacer? ¿Crecer sobre qué? Sobre lo que ocurre. La educación en ese contexto, o sea, porque lo que planteas es sumamente dramático, o sea, si ya las diferencias eran tan grandes, yo no manejaba los datos, pero me acuerdo que una vez hablamos el nivel de analfabetismo, por ejemplo, que hay en el país, y todo lo que eso genera, y bueno, yo soy convencido que el crecimiento de un país se va a dar a partir de la educación. Es correcto, ¿no? Bueno, ahí se tiene que, yo creo que lo único que pueda compensar esto es impulsar la reforma de la educación, ¿no? De una manera más agresiva. Allí el gran reto es tener buenos docentes. Yo creo que del cuerpo total de docentes, buenos docentes deben ser un tercio, regulares un tercio y malos un tercio, ¿no? La pregunta es cómo retiramos a los malos y los reemplazamos por mejores docentes o no docentes en función docente, ¿no? De tal manera que esos niños puedan tener mejores role models. Bueno, al final puedo resumir de lo que me comentas de que lo que necesitamos es liderazgo Siempre, ¿no? Y para tomar esas lamentablemente este decisiones. gobierno no ha tenido liderazgo, ¿no? O sea, ha ido con las decisiones. O sea, liderazgo quizás las cosas más abruptas que ha hecho es cerrar el Congreso, ¿no? Lo Uf, demás no pero es al final liderazgo, porque no parece... es... Pero yo no sé si eso es liderazgo o porque eso había presión popular Fue y es más oportunista. populista, Sí, o la influencia que ahora tienen las redes que tampoco son representativas porque las redes no representan al país. correcto. Eh, Voy a prender la luz. sí, Acá estoy a oscuras. dale, Un dale. segundo. Y La luz de la luz de la tarde ya no ilumina. sí. Y lo
Y si algo que hablábamos retomando el tema de que tú tienes muy desarrollado el autoconocimiento, la verdad que lo que he observado en el Congreso es mucha inmadurez emocional. Es que el poder es una dimensión desconocida para la mayoría, ¿no? Y me incluyo, Dante. O sea, el poder te transforma, yo creo. Y entonces sentir el poder más, y acá ahí tienen dos niveles de poder, ¿no? El primer poder es el poder de ser un congresista, un funcionario público de alto nivel, elegido por un electorado. Y el segundo poder es el mediático, ¿no? Oye, estoy saliendo en prensa, me están citando, dicen que puedo ser el futuro presidente. Uy, ya soy más conocido, soy el Salvador. O sea, entonces hay una... No, deberían haber sido políticos de muchos años para poder estar entrenados frente a ese poder, ¿no? Entonces, si decimos y partimos del punto que en abstracto como profesionales o personas no tienen una preparación adecuada para el cargo y si a eso le sumas el efecto mediático, pues los desubicas rápidamente, ¿no? O sea, Interesante lo que mencionas. Bueno, yo al poder le tengo bastante respeto por lo que mencionas y tampoco, bueno, el, lo he tenido en ese sentido, pero bueno, lo que sé de las investigaciones es que el poder emborracha, el poder te emborracha de dopamina, te da sobredosis de dopamina y genera ese endiosamiento que quita empatía, que quita conexión. Entonces, por eso le tengo mucho respeto, incluso a veces hasta miedo de las poquitas situaciones que haya podido tener de disque poder que se pueda tener, de estar aterrizado. Porque químicamente hay una modificación en la producción de sustancias en tu cerebro. ahora es El, rico, ¿no? no, es sumamente agradable, pero no vas a decidir bien, no vas a hacer bien. Claro que la sobredosis de dopamina te sientes fabuloso. Entonces te sientes tan fabuloso que desconectas, ¿no? Es cuando te endiosas. Como no me acuerdo, los romanos creo que tenían uno ahí, el segundo que le decía, no te olvides que eres humano. No te olvides que eres humano, exactamente. Entonces, claro, tú dices, claro, no Sí, hay una definitivamente. preparación, eres nuevito en el tema, no te has formado, porque además la formación no solo es académica, es emocional, es en gestión de medios, o sea, a mí me parece, o sea, para cumplir adecuadamente esos roles, o sea, creo que tienes que estar sumamente preparado en muchas áreas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, es muy amplio, ¿no? Y de ahí, bueno, la otra vertiente es, bueno, en este contexto, ¿cómo queda el deporte peruano? Que está dentro, para los que no saben, el deporte lo ve el Ministerio de Educación en el Perú, no es que tenemos un Ministerio de Deporte. En el Perú, el deporte está, yo creo que en cuidados intensivos, ¿no? Eh, lamentablemente, luego de los Panamericanos, que fue el motor de toda la inversión que se hizo en infraestructura, pero también en deportistas, y la atención que generó de las empresas y la prensa, simplemente va a reducirse, ¿no? O sea, por comparación, va a reducirse en el siguiente ciclo olímpico, ¿no? Y las prioridades del país ahora no están en el deporte, ¿no? Están en la reconstrucción del país, de la economía, de las Sí. familias. Y, y entonces eso significa que el presupuesto no va a crecer, el presupuesto estatal no va a crecer para el deporte. Y ya habíamos Y no creo planteado, que se haya capitalizado, no creo que se haya capitalizado los aprendizajes en las federaciones y demás, ¿no? Sino que las federaciones más bien se han hecho adictas a ese dinero que, yo soy federación, pásame el dinero. Cuando no le pasen el dinero, yo pienso que esas federaciones van a estar en caos, ¿no? porque ya teníamos además una No tienen un preocupación. modelo de... Sí. Además, nosotros ya teníamos la preocupación, que es un poco lo que nace a partir del artículo que hacemos del balance de los Juegos Panamericanos, que es a partir de la experiencia del EDEP
con el presupuesto que tenían en ese momento, 2017, no se daban abasto para mantener los espacios deportivos que se tenían. Luego para los Panamericanos se crean nuevos espacios deportivos y claro, la literatura deportiva refiere que cuando hay un evento deportivo de magnitud, como unas Olimpiadas, unos Panamericanos, un Mundial, el deporte en ese país crece y despunta, obviamente siempre y cuando se puedan mantener esos espacios deportivos y los puedan usar los deportistas. Entonces nuestra pregunta es, ¿cómo se van a mantener y quién va a mantener esos espacios deportivos que teníamos la interrogante luego de los Panamericanos antes de la pandemia? Es una interrogante que continúa, ¿no? Ahí el modelo no estuvo claro, no se ha hecho la transferencia. El IPD no creo que cuente con los recursos. Para ningún gobernante va a ser prioridad mantener esa infraestructura, lamentablemente, ¿no? Y va a pasar de manera similar como la infraestructura de eventos deportivos anteriores, ¿no? Se va a deteriorar y va a estar Entonces, subutilizada. eso no termina siendo, en vez de ser una inversión, termina siendo un gasto, porque no, No se va a aprovechar efectivamente y es una pena, ¿no? O sea, no, y se no, deterioran con facilidad. totalmente. O sea, ya deben estar deteriorándose. Entonces regresamos un poco a este tema de liderazgo. ¿Qué líderes crees que necesitamos? ¿Hay un modelo? Uh, yo creo que los líderes que necesitamos son líderes colectivos, ¿no? O sea, es que sepan, que no sean caudillos, sino que trabajen en equipos, en sistemas, y que tengan no solamente el liderazgo, sino el conocimiento técnico, ¿no? Si un líder no tiene, por ejemplo, Merkel es no me acuerdo su carrera, pero es de ciencias, o sea, es de ciencias. Entonces, una científica le Sí. explican cómo va a ocurrir la pandemia y entiende las consecuencias y saca sus propias conclusiones y toma las medidas. En cambio, a nuestro caso le explican y después te hace una curva, no entiende, no sabe, viene un experto, le dice una cosa, viene el otro experto, le dice otra cosa, no tiene la formación. Por eso es que el líder tiene que tener la formación. Yo creo que o sea, no tiene que ser el experto máximo, Claro, pero tiene que tener la hay que formación. entender. El líder, sí, si no entiende, no va a poder reaccionar, no va a poder ponderar, no va a saber cuándo lo están meciendo, cuándo no lo están meciendo, ¿no? Entonces tiene que tener ese entendimiento. Y, el tema es súper complejo, ¿no? O sea, el tema depende para el país y para el deporte. En ambos casos es complejo, ¿no? Las decisiones que hay que tomar, la presión la que se puede tener. Allí hay mucho por negociar. Se necesita negociar para que los municipios, gobiernos regionales, empresas financien, ¿no? Parte de deportistas, parte de infraestructura. E igual todas las instituciones públicas van a estar con presupuestos recortados. Entonces, el presupuesto público para deporte yo creo que va a caer. O sea, va a caer. Y en ese contexto, el presupuesto del sector empresarial, los sponsors, también va a caer, porque no van a estar en temas deportivos. Entonces, las familias también van a invertir menos en deporte, porque van a estar con menos ingresos. Claro. Entonces, yo creo que se vienen años muy duros para el sector, ¿no? Años muy duros. Ojalá que en 3, 4 años el panorama sea distinto. Y si estuviésemos creciendo y con excedentes, yo diría que el deporte, así como la cultura, el arte, son dos campos en los que se tiene que invertir más, que el Perú necesita más, ¿no? Por todos los efectos positivos que tiene sobre la sociedad, sobre la gente, de múltiples maneras, ¿no? Pero en este contexto de crisis, yo creo que el deporte, hay que tratar de hacer un plan de sobrevivencia del deporte. Ese es el plan, ¿no? O sea, no es de sacarse 20, no es de ir a... Si en este contexto sacamos medallas en buena hora, pero yo diría, aquí es perder la menor capacidad humana, talento, de los agentes deportivos y de la infraestructura, ¿no?
esperando que en 5 o 6 años las condiciones mejoren y ojalá los líderes de ese momento puedan asignar más presupuesto y la sociedad en su conjunto también se haya recuperado y pueda asignar más presupuesto, ¿no? Ahora ni siquiera las familias, o sea, supongo que todos van a recortar su gasto en deporte, ¿no? El gasto que represente gasto, ¿no? O sea, no el deporte, la práctica de la actividad física, ¿no? Pero si hay gasto de por medio, todas las familias, la educación de los niños, o sea, si tú mandabas antes a tu hijo a una academia, 2 academias o 3 academias, ahora lo vas a pensar porque tienes que ahorrar. Y hay un grupo poblacional muy afectado que son los educadores deportivos ahí. Sí, eso es bueno, ahí es un grupo que siempre ha estado vulnerable, ¿no? Es que además Eh, no es un grupo que suele estar en la formalidad, no es que está en planilla, que tiene sí, beneficios y demás. es correcto, ¿no? Ahí está complicado. Y son nuestros formadores, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, el esfuerzo para mí es mantener, así como el programa del BCR de Reactiva era mantener las capacidades operativas de las empresas para Ujú. sobrevivir, se necesita un plan para mantener las capacidades operativas del país, de la sociedad, para el deporte, ¿no? El problema es que no tenemos las capacidades de gestión, ni la voluntad, ni el liderazgo para implementar algo así, pero ese, en mi opinión, debería ser el enfoque, ¿no? O sea, un plan de Claro. supervivencia del deporte por los siguientes 5 años, ¿no? Y, ¿y qué podemos hacer? Porque ya que no podemos, digamos, poner nuestra fe o expectativas de repente en los que deciden o en cómo se da esto, ¿qué podemos hacer nosotros cada uno de a pie, desde nuestro lugar? Bueno, en el caso de o sea, de las personas, yo creo que cada una va a enfrentar retos muy, muy grandes, ¿no? O sea, yo pienso que debe servir esta crisis para que todos tomemos conciencia en ser parte de la solución, ¿no? Alzar nuestra voz, participar a través de los canales digitales, encontrar las causas que queremos apoyar, ¿no? Y organizarnos a través del voluntariado, de organizarnos a través del crowdfunding, o sea, aportar a experiencias que se quieran. Por ejemplo, yo de la lectura que tengo de los fondistas en el Perú, se viene una buena generación de fondistas, pero si no reciben el apoyo, Sí. se van a perder y vamos a retroceder en el fondismo. Entonces, se necesita apoyo de toda la sociedad, personas o empresas, para apoyar a esa generación, ¿no? Y que puedan ser parte de la transformación de la Federación de Atletismo, ¿no? Que se requiere. Y Nathan, ¿cuáles han sido los retos más difíciles que has tenido como persona o profesional? Los retos más difíciles son aquellos en los que he sido puesto a prueba en las que yo mismo he descubierto que tengo que cambiar, ¿no? Cambiar temas importantes, temas que demandan un ajuste, ¿no? Un ajuste de las preferencias o las expectativas o las habilidades, ¿no? Por ejemplo, esto de gestionar la inteligencia emocional ha sido un reto bien importante, ¿no? O sea, de plantearme de joven metas con puño de hierro, ahora guante de seda, tiene un correlato con la gestión de emociones, ¿no? O sea, la gestión de emociones ha mejorado con el tiempo, ¿no? La tolerancia, la flexibilidad, son retos bien, bien importantes, ¿no? O sea, cuando uno tiene que cambiarse uno mismo, yo pienso que es lo más complejo Pero eso y es bien difícil. interesante, ¿no? Que lo menciones porque yo identifico siempre la inteligencia emocional como uno de tus fortalezas. Eh, yo pienso que la inteligencia emocional tiene muchas aristas, ¿no? O sea, por ejemplo, enfrentar adversidades, mi inteligencia emocional me ayuda. Pero en algunas conversaciones, cuando trato, como te comenté antes, mis temas sensibles, necesito más inteligencia emocional. Bueno, eso es algo que tú ves, digamos, en la intimidad, pero digamos Correcto. en la otra gestión. Tanto así, yo la identifico tan buena que sobresalta sobre habilidades que yo sé que son espectaculares en ti, que son las académicas y de conocimiento.
Bueno, probablemente porque no sean tan observables, ¿no? Pero esa es la que he observado de manera muy interesante. Y en la intimidad, por más que me dices que hay cosas por hacer, tienes una visión crítica, reflexiva, que te permite crecer y ese mindset que dices, el growth mindset que mencionas, eh, Ujú. y que te permite más ese balance, porque hay gente que no le es nada fácil hacer ese cambio de martillo, dejar el martillo y pasar a guante de seda, ¿no? De hecho, hay gente que nunca lo hace. Sí, efectivamente, ¿no? El- es un aprendizaje progresivo, ¿no? Tiene que ver con muchas iteraciones, muchos resultados, eventos que salieron como querías, otros que no salieron como querías, el entendimiento de las consecuencias que eso tiene, cuando ocurren otras cosas que pueden ser más importantes, temas de salud, temas de estabilidad emocional, etcétera, ¿no? Cambios de retos, ¿no? Cambios de circunstancias. Entonces vas ponderando, yo creo, en el camino. Y es bueno acordarse de, de los múltiples aspectos que no necesariamente controlas, ¿no? Y que a pesar de ellos a veces tienes buenos resultados y en otras ocasiones no necesariamente, ¿no? Pero hay un balance. Entonces, si lo logras ver como promedios, como grandes números, empiezas a darte cuenta de las tendencias y a alegrarte, ¿no? O sea, al alegrarse del logro es una habilidad importante, pero peligrosa, ¿no? O sea, no es dormirse en los laureles, no es endiosarse ni tener el ego, pero es alegrarse, es Es vivir el momento. como Es dice un el Cholo balance Simeone, festejas hoy, pero mañana empezamos de nuevo. así es. Sí, un El, crack el cholo. y bien interesante, ¿no? Porque esto del martillo, el hierro que aplicabas antes y ahora el guante de seda, no, a mí me pasaba, por ejemplo, ¿no? Antes era más, me daba más importancia que la que tenía, entonces atribuía a mí más responsabilidad de la que tenía y no ponderaba tanto que había otras variables que escapan a mi control. Sí, coincido contigo. Entonces eso A permite veces también uno ser se da demasiada importancia. eh, Pero eso más sigue tolerante. pasándome con mi punto de vista, ¿no? En algunas reuniones, en algunas conversaciones, pienso que mi punto de vista es a veces el más pertinente. Y si no tengo claridad de contexto y de tolerancia y también de ubicación, de humildad, ¿no? Eso puede pues simplemente sacarme de contexto. Entonces siempre considerar, puede que esté equivocado, o sea, o puede que el otro tenga más razón, o puede que el otro tenga parte de razón y yo parte de razón, abren el espacio para el crecimiento, ¿no? Y el identificar esas posturas más eh, completas, integradoras, ¿no? Ahora, en otros casos también hay que tener claro que hay, cuando uno tiene principios, de que hay cosas que sí están mal, pues, ¿no? No, no estoy de acuerdo y tranquilo, ¿no? No estoy de acuerdo y listo, no pasa nada. Sí, bueno, el contextualizar, ¿no? Y lo que aprendes, claro, si tienes la capacidad de Contextualizar. observar y que es el tema del mindfulness también de no juzgar y entender, por ejemplo, las diferencias culturales son lo más claro para mí, es, o sea, una práctica que es usual acá puede ser inusual en Alemania o en China, entonces, ¿quién es el dueño de la verdad en ese sentido? Y te abres a posibilidades, ¿no? Que si te cierras en tu postura, que es una mentalidad fija en realidad, que no te permite crecer, escuchar, obviamente como tú dices, si sé que no hay un auditorio adecuado, ¿para qué me voy a gastar? Ese es un punto muy pertinente. El, y habías mencionado, recordando un poco también, desde el auditorio es contextualizar también si vas a tener llegada o no. Algo que aprendes en el deporte es que tú eres un outsider, a menos que hayas practicado el deporte. Entonces, lo primero que tienes que aprender es la jerga. Si no, no te van a escuchar de ninguna manera, porque no tienes credibilidad. Y que es un Eso poco lo pasa que... en todas las tribus. Sí.
Sí, ahí nos ponemos bien básicos en verdad, efectivamente como tribus, como dices, porque no, tú no eres uno de nosotros, no tienes derecho a opinar. Sí, bueno, ahí hay muchas técnicas, ¿no? Tienes que llegar de la mano de un experto, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ali Eso es lo que Pereira, ¿no? aplicaste en el EDEP, De la mano de tu mano, ¿no? Entonces, por si acaso, acá está el experto, ¿no? porque Listo. vieron varios que desvalorizaban y lo hacían de manera que poco asertiva y más bien agrediendo. Sí, 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 es Lo correcto. cual se entiende también porque están cuidando su feudo, de repente están, nuestro cerebro tribuno están utilizando el cerebro de supervivencia, eh, pero es sumamente interesante justamente esos procesos que suceden y cómo uno ingresa o no y te aprendes también de equivocarte, ¿no? Así es, correcto. Y para ir cerrando algo así, algo querías decir. No, 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 en este punto, yo creo que hay que navegar con el viento, ¿no? Hay que escuchar. Y dependiendo de lo que escuches, tú decides si remas contra el viento o decides ir con la marea, digamos, con la marea, con el viento, Que con las ideas, ¿no? esa ¿Cuándo vale capacidad, la pena, cuándo no vale la pena, ¿no? esa capacidad de escuchar te da flexibilidad. Porque a veces, ¿qué pasa? A veces uno se queda callado o una persona se queda callada y no está escuchando, está pensando lo que quiere decir. Entonces no escucho nada de lo que el otro dijo. Sí, es muy A veces se frecuente. plantea incluso como competencias, por eso súper interesante cuando te escuchaba, que tú me dices, no, yo le quito la parte emotiva, claro, porque si le pones la parte emotiva, va a ser difícil tener esa flexibilidad. Es correcto. A mí Ahora, en grupos a veces sí vale la pena plantarte con temas, ¿no? O sea, es decir, tú sabes que hay temas que les va a molestar y los dices nomás, pues no pasa nada, ¿no? Pero esa es la Si es que manipulación es, y utilizar la emoción a partir del conocimiento previo del grupo. claro, cuando quieres gestionar un cambio, ¿no? Los quieres ayudar a tomar conciencia, En el caso del ED, por ejemplo, no sabíamos con qué material humano nos íbamos a encontrar. es encontrar, exacto, Entonces ahí tú navegabas. Es como el surf. O sea, viene la ola y uno viene contra la ola, no lo va a ganar, corro la ola. claro. El, por eso tanta gente, bueno, por eso los que practican surf les parece tan fabuloso, ¿no? O es una cancha móvil y te tienes que adaptar, no hay dos olas iguales. Y tienes que aprender a leerla, ¿no? Así es, A ese es tal prever, cual. a prever Tienes qué va que a leer pasar. la ola y con lo cual tienes que estar sumamente en el presente. Entonces termina siendo una actividad de mindfulness, por ejemplo. Correcto. Y para ir cerrando, Nathan, ¿qué es para ti la maestría o la excelencia personal? ¿Qué es para mí la excelencia personal? Eh, yo, yo la vincularía con el crecimiento continuo, ¿no? O sea, no lo pondría en un plano fijo, lo pondría en un plano cambiante, de cambio permanente. Y en ese espacio, en ese entorno de cambio permanente, la excelencia es aprender a navegar, ¿no? Aprender a ir y cada vez en mares diferentes, ¿no? O sea, no siempre en la misma playa, con las mismas olas, con la misma forma, sino en playas distintas, ¿no? Entonces, Fabuloso. ese camino te llevaría, en mi opinión, a, si se puede decir, la excelencia, ¿no? Que es hacer, y bueno, todo esto tiene que ser en algo que cree valor, en lo que creas, que tenga visión, que tenga propósito, ¿no? Pero el propósito de llegar a la orilla y habiendo corrido la ola me parece muy bueno.
Fabuloso, porque además en tu caso no queda solo en las palabras, sino tú lo vives en verdad. Bueno, yo soy tengo un gran proceso de reflexión, una reflexión, una conversación interna permanente en el que voy viendo estos temas, ¿no? Y como tomo notas y releo notas de años anteriores, de meses anteriores, etcétera, veo el proceso, ¿no? Un proceso oscilante y hay algunas cosas continuas, algunos logros, y después se va sofisticando, ¿no? Dice, mientras más diferente es, se parece más a lo mismo, ¿no? Porque tienes un sistema bien interesante. Entonces, reflexionas, haces, reflexionas, haces, reflexionas, haces, porque haces un montón. Sí, literal, sí. Y sistematizar esa reflexión, ¿no? En la medida de lo posible. Sí, porque lo tienes sumamente sistematizado, estructurado, organizado, y con esas metas que empezaste en la Sí, sí. adolescencia. Ajá, sí. Y como dice un dicho, ¿no? No hay nada más práctico que una buena teoría. Y entonces, así, tener un mapa, un concepto y vives bajo ese concepto, ¿no? Y después lo vas ampliando. Cuando viene algo que lo mueve, lo amplías, ¿no? Fabuloso. Y en esa línea del crecimiento constante, ¿cómo te afectó la paternidad? La ¿Fue un paternidad continuo o te movilizó? fue un continuo, creo yo. O sea, te ha sido un proceso natural. Para mí ha sido un proceso natural, el amor de padre que va surgiendo, ¿no? Con el tiempo y con cómo te vas relacionando con tu hija, con tu hijo, te va llenando. Y al mismo tiempo soy muy consciente de todo el tiempo que demandan, ¿no? Cada niño demanda, yo pienso, 35 horas de trabajo en casa y alguien las tiene que hacer, ¿no? Y entonces tú sí reduces el tiempo que disponías antes para otras actividades. Entonces también hay un costo, ¿no? O sea, tampoco no soy soñador o ciego de pensar que todo es positivo, ¿no? Sino que también hay un sacrificio consciente. En la medida en que tú tengas las expectativas adecuadamente puestas, no hay problema. Si tú querías tener la misma vida de soltero o de sin padre, cuando ya eres padre, es imposible, ¿no? Y entonces ahí viene la frustración. Tienes que haber adecuado O en el ese mundo profesional, laboral estilo. también, ¿cuánto tiempo dedicas? Porque es un placer para mí siempre ver Sí, padres como tú, o sea, el nivel de compromiso, la llevas a que vaya a ver los panamericanos ahí, en vivo y en directo, en deporte, juegas con ella, te dedicas un espacio, te organizas, la llevas al nido, juegas con ella, aprendes a tocar música, o sea, un compromiso estructurado, organizado, planificado, más allá de todas tus actividades. Por eso te preguntaba si te generó un desbalance, porque si tú me estás diciendo, son como 35, 40 horas a la semana, que no, digamos no solo para mí, las reparten entre los dos, ya digamos con mi que te esposa, tocan tus claro, 20 horas, claro, ya son 20 horas que antes correcto, dedicabas a trabajar, por ejemplo. correcto. Yo pienso que el ajuste más importante viene por trabajar menos, ¿no? Trabajar con mayor intensidad, mayor calidad, pero menos horas. Ser más productivo, focalizar, priorizar más. Y trabajar bajo este modelo de redes, ¿no? De redes, de alianzas, donde a veces la suma de pocas horas de mucho valor germinan un proyecto, un producto muy potente, muy interesante, que en un esquema solitario y aislado no sería posible, ¿no? Completamente de acuerdo con eso, además lo vivo también, así que es fabuloso. Y bueno, la última, Nathan, ¿qué le diría el, el Nathan de hoy al Nathan del pasado? ¿Qué recomendación les darías? Al Nathan del pasado. Al de ese Nathan de 16 años. Yo le daría dos recomendaciones, ¿no? Uno, que tenga expectativas más aterrizadas y que se relaje, ¿no? Fabuloso. ¿Y qué crees que el Nathan del futuro le recomendaría al Nathan de hoy? Que trabaje menos. Fabuloso, Nathan. Muchísimas gracias por tu No, tiempo, gracias a ti, Dante.
por Me he sentido muy cómodo. este esfuerzo. Me alegra que te sientas cómodo, me pone muy contento eso, porque yo sé que, como decías, esto es salir de tu zona de confort. Y me quedo con algo que es una palabra, pero es muy potente, que lo has mencionado varias veces y que te caracteriza, que es esperanza. Entonces, hay que tener esperanza, hay que trabajar con esperanza, hay que vivir con esperanza, hay que soñar con esperanza. Entonces, muchísimas gracias. Te mando un fuerte Un abrazo fuerte abrazo, Dante. a la distancia. Y bueno, y nos despedimos. Chao a todos, muchas gracias por seguirnos y cuídense mucho. Chao, Dante. Gracias. Un abrazo.